Hola, ¿qué tal? Un cordial saludo para todos. Antes de empezar con este tutorial, quiero darle la bienvenida a todas esas personas que se han suscrito a este canal, que quieren aprender a manejar los programas de diseño de Audaces y de Optitex. Bueno, en tutoriales anteriores les he mostrado, les he explicado cómo digitalizar moldería que ya tenemos hechas en cartón físico o en papel. Lo hemos hecho por el sistema de foto y también lo hemos hecho mediante el plano cartesiano. Después de tener ya moldes básicos en el sistema con su respectiva escala, entonces ya podemos empezar a trabajar con ellos. Como les había mencionado, siempre es importante tener solo básicos. De los básicos dependen el resto de los diseños como tal, el resto de los avíos. Bueno, como toda operación, todo trabajo, siempre hay un conducto regular. En el conducto regular del diseño, todo empieza con la ficha técnica. En un tutorial anterior también le mostré cómo hacer de una manera muy rápida, eh, sacar un boceto. Los bocetos nos sirven para empezar a sacar diseños, ¿sí? Eh, bueno, entonces en este caso voy a empezar con el jean de dama. Bueno, igual es aplicable a todos, ¿no? Los bocetos son aplicables a todo. La ficha técnica puede ser de manera sencilla, como por ejemplo, les voy a mostrar aquí unos que tenemos. Eh, Esperemos a que carguen. Esto es un boceto sencillo, ¿sí? Como pueden observar, solamente tiene líneas, dibujitos, con unas pequeñas especificaciones en la hoja como tal. El número de la referencia, los colores de hilo que se van a utilizar y todos los avíos que pueden haber en el diseño. También con ciertas especificaciones, ¿sí? O también puede ser, como les muestro acá, de una manera mucho más específica que incluye el mismo tipo de tela o la tela que van a trabajar en este caso, ¿sí? Bueno, para no extendernos mucho, vamos a empezar entonces con lo que es la parte creativa. En la parte creativa lo que vamos a hacer es tratar al máximo de hacernos una idea de lo que vamos a hacer. Como pueden observar, yo este boceto en jean de dama ya lo tengo listo para empezar a crear sobre él. ¿Sí? Hay cosas que son, ¿cómo les digo? A ver, hay cosas básicas que no necesitamos modificar dependiendo pues del diseño. Por ejemplo, en este caso, por lo general, yo no le he estado haciendo diseños en la pretina porque eso son moldes muy sencillitos, ¿sí? Lo que voy a hacer son moldes o diseños no tan complejos para poder adelantar de una manera rápida. Pero lo que vamos a hacer en ese momento también se puede aplicar a la pretina, a una quilla, al bolsillo y así sucesivamente. Bueno, en Corel ya les había mencionado que a mano izquierda está la regla de herramientas, ¿sí? Por lo general yo utilizo ya sea una línea de 2 puntos, la polilínea o la curva de 3 puntos. Y como pueden observar, yo aquí ya las tengo eh, con una tecla de abreviatura, ¿sí? Entonces en este caso, si quiero trabajar con la línea de 3 puntos, le doy clic derecho y me vengo aquí a la curva de 3 puntos y la tecla F5 es mi teclado abreviado. Entonces me voy a acercar, voy a hacer un pequeño avío a este jean. Entonces, con el clic sostenido, doy un clic en la parte donde quiero empezar con mi avío y lo llevo donde va a terminar, ¿sí? Entonces, esto es una curva que se puede hacer con 3 puntos, como ya les acabé de mencionar. Entonces vamos a suponer que, que yo quiero esta curvita como tal, ¿sí? Si esta va a ser mi costura, aquí en este icono superior, cuando tenga la línea seleccionada, la puedo colocar de manera intermitente, ¿sí? Esta misma curvita la puedo utilizar para hacer la línea como tal, una que sería una continua,
para que me marque el corte y una intermitente para que me marque la costura, ¿sí? Entonces lo que hago es este proceso de la parte creativa no es tan rápido, ¿sí? Bueno, igual no lo pienso hacer pues a la carrera tampoco, para que se hagan una idea de cómo manejar el programa como tal, ¿sí? Entonces, como pueden observar, aquí ya lo he hecho con un pespunte, ¿sí? Y yo le coloco el pespunte al tamaño que yo lo desee, ¿sí? O que la persona lo quiera hacer. Supongamos queremos hacer una relojera, entonces yo con la tecla F2, que es lo mismo que polilínea, podría crear una relojera para hacer un moldecito sencillo. Vamos a hacerla con un pequeño estilo, como para que no quede tan sencillito del totazo. Esta misma piecita la puedo utilizar. A ver, ¿cómo copié esa piecita? Si yo selecciono esta pieza y le doy clic, aquí la tengo seleccionada, ¿sí? La voy a mover. Si yo suelto el clic, ella se me va a mover hacia donde yo la quiero acomodar, cualquier parte del tablero que lo quiera, ¿sí? Con control Z me devuelvo. Y si yo quiero hacer una copia, hago lo mismo, la selecciono y la muevo, y antes de soltarla le hago clic derecho. Entonces ahí me hace una copia, ¿sí? Bueno, o seguimos con F2 para hacer una, si la queremos hacer de manera manual, ¿sí? Y esto sería una intermitente, ¿sí? ¿Por qué lo hago de esta manera? Bueno, quiero que se hagan una idea de lo que tiene que ver con las líneas normales y una línea intermitente. La línea intermitente sirve para marcar costuras, ¿sí? Bueno, vamos a suponer que vamos a hacer un diseño aquí, sencillito. Ya tenemos esta, voy a volver a hacer otra línea, igual que la que tengo aquí en forma de bocado. Acuérdense que le mencioné un clic sostenido, y me voy a la parte hasta donde quiero llegar para hacerle la otra curvita. Entonces pues hacemos todo lo que tiene que ver con la parte creativa, ¿sí? Como ya les mencioné, aquí en la parte de arriba podemos colocarle la línea intermitente. Lo estoy haciendo de esta manera para que puedan ver dónde están los iconos, dónde se pueden orientar, para que no se vayan a enredar, ¿sí? Ahora supongamos que a esto yo le quiero hacer unas alforzas. Entonces si me paro aquí a mano izquierda, la línea de 2 puntos la puedo seleccionar y paro de una a donde quiero llegar. Voy a hacerle en este caso 2 alforzas para no complicar tanto el diseño. Bueno, pues lo vamos a dejar así, y las alforzas las voy a hacer de 1/4. Entonces esto lo va a convertir en una línea intermitente para que me marque como si fuera una costura. Lo mismo esta. Entonces lo voy a hacer de una línea intermitente para crear la costura, ¿sí? Bueno, entonces aquí tenemos un pequeño avío en este patrón, en este molde, ¿sí? No lo vamos a complicar tanto porque quiero llevar, queremos como hacer de una vez el ejercicio en el molde, ya sea en Audaces y en Octitext, pues sería como lo ideal. Digamos que en el bolsillo queremos hacer también en el bolsillo posterior queremos hacer también un diseño. Entonces con la tecla F2, en este caso como yo tengo configurado la polilínea, o aquí nos vamos, como ya les había mencionado, nos paramos en esta esquinita y aquí me aparece la polilínea. Bueno, le damos un clic y soltamos, ya nos vamos a cualquier parte. Digamos, le damos otro clic donde queremos nuestro corte o la pieza sobrepuesta. Con la barra espaciadora terminamos el dibujo como tal, ¿sí? Es importante saber qué es lo que queremos hacer con el molde, con nuestro molde. Por ejemplo, en este caso, esto se puede manejar como un corte, como una pieza sobrepuesta. Cualquiera de las dos está bien. Lo voy a hacer como si fuera un corte yo en este caso. Entonces igual voy a hacerle
voy a hacerle la similitud o la semejanza de costura. Ya les, como les mencioné, la costura se va es de forma intermitente, ¿sí? Entonces aquí lo voy a dejar como si fuera un corte como tal, aunque igual usted le puede especificar al cliente o al que va a hacer el trabajo que puede ser una pieza sobrepuesta. Hay varias formas de hacerlo, ¿sí? Y lo mismo sucedería si yo quisiera, digamos, hacerle un diseño a, digamos, a la pretina, ¿sí? Si yo quiero hacerle un diseño a la pretina, un cortecito como tal, entonces también lo puedo hacer. Esto se presta mucho, este programa, porque realmente es muy facilito de manejar y no nos enredaríamos tanto, ¿sí? Como ya les había mencionado, lo podemos hacer de muchas maneras. Con la tecla de F10 podemos modificar nuestro diseño, ¿sí? Nuestra línea, para no tener que volver a hacer otra línea, sino que queremos de pronto modificar la que ya tenemos, ¿sí? Si de pronto queremos que esta línea se convierta en curva, con F10 nos paramos en cualquier parte de la línea. Cuando aparezca este puntico nos podemos ir aquí donde dice curva, como ya les había mencionado en un tutorial anterior, ¿sí? Y podemos hacer lo mismo con este. Le damos un clic, ahí apareció el puntico, yo le doy F3, que es como tengo configurado el programa, al menos el programa de Corel. Y como pueden ver, ahí va quedando nuestro diseño más bien, está quedando es nuestra parte creativa. Bueno, pero no voy a complicar tanto el diseño, ¿sí? Vamos a dejar el diseño así. Vamos a colocarle, digamos, otro cortecito a este bolsillo para que no nos quede tan sencillito, para que no nos va a quedar tan sencillito. Y vamos a crearle la similitud de costura, ¿sí? Bueno, pues como pueden ver, no es tan complicado hacer un boceto. Hay muchas formas de hacer el boceto. Realmente, pues a veces no es necesario hacer esta pieza tan grande. Pues yo la hago así grande es porque quiero hacerle ciertas especificaciones a la persona que nos va a hacer el trabajo, ¿sí? Pero bueno, no nos enredemos tanto. Vamos a suponer que esto ya lo tenemos listos. Entonces lo que vamos a hacer es pasarlo a el molde de Audaces o al molde de Optitext, ¿sí? Entonces le vamos a dar a esto archivo, guardar como, y le podemos colocar en el escritorio colección 1, colección 1, ¿sí? En esa colección 1 podemos hacer varios diseños, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿sí? Como pueden observar, pues yo aquí tengo solo, esto aquí yo lo tengo son puros bocetos, ¿sí? Bocetos sencillos o bocetos, como ya les había mencionado, con muchas más especificaciones. En este caso podría ser con el mismo tipo de tela. Bueno, vamos a eliminar estas páginas porque como ya creamos un nuevo archivo, entonces estas ya no las vamos a necesitar. Entonces este archivo lo podemos duplicar y le podemos decir copiar con todo y contenido, ¿sí? ¿Con qué objetivo? Por si de pronto queremos hacer otro boceto, entonces no es sino eliminar el que acabamos de hacer y digamos que queremos hacer otro. Yo lo voy a hacer aquí de una manera más rápida, para que se hagan una idea de cómo se maneja el programa. No es que sea tan complicado de manejar este programa de Corel. Bueno, vamos a hacer esto mejor hacia abajo. Esto en sí es todo lo que tiene que ver con la parte creativa, ¿sí? Aquí podemos hacer lo que es el
lo que es la similitud de la costura. Con F10 modificamos para acomodar, por si de pronto nos llegase a pasar lo que me acabo de pasar ahí, que es que no me quedó donde quería, ¿sí? Si queremos que esta curva nos quede mejor, podemos irla moviendo, y estas flechitas que aparecen, supongamos que esta flechita se le desapareció, no la veo. Cuando usted separa las punticas, vuelven y le aparecen las flechitas dependiendo donde usted esté ubicado, ¿sí? Y esto, flechitas, ya las vamos a colocar de manera intermitente. De esa manera podemos crear varias colecciones en el mismo formato, la misma colección, ¿sí? Bueno, y obviamente hay que colocarle una referencia, ¿no? Y lo importante es que vayamos siempre trabajando con la parte creativa del programa de Corel. Como pueden ver, no es tan complicado después de que ya hay un boceto hecho. Y así todo lo que se les quiera ocurrir, todo lo que les pueda ocurrir a ustedes, lo pueden hacer, ¿sí? Entonces tienen que tener en cuenta digamos, el tipo de diseño que quieren y cómo lo quieren, ¿sí? Teniendo en cuenta que pueden hacer, digamos, alforcitas más pequeñas. Ahorita les había mencionado que se pueden hacer alforcitas de 1/4. En este caso la voy a hacer ahora de más pequeñita, para que se haga como si fuera una alforcita de 10, ¿sí? Lo único que tienes que hacer es acercar un poquitico más la línea de costura, y ahí le va la impresión de que es una alforcita un poquito más pequeña. También pueden copiar la misma alforcita, pegarla más abajito, ¿sí? Prolongarla y que se pegue un poquitico más, para que le dé la similitud como si fueran unas alforcitas más pequeñas, ¿sí? De esa manera podemos crear una cantidad infinita de diseños, ¿sí? Todo está en la imaginación de cada persona. Bueno, sin más preámbulo, vamos después de haber hecho, digamos, la parte creativa que tiene que ver con el diseño, ¿sí? Supongamos que esta piecita ya la queremos así. Realmente es un diseño muy sencillo, pero que no quiero prolongarme mucho para no tener que trabajar tanto en este boceto. Bueno, aquí hay un detalle, ¿sí? Aquí yo estoy colocando este parche aquí, ¿sí? Sobre esto. Yo puedo seleccionar esta pieza y decirle que me le cree un color, digamos un color blanco en este caso. ¿Con qué objetivo? Para que me desaparezca estas pincitas, ¿sí? Si yo le digo al programa que quiero que me desaparezca eso, entonces lo único que tengo es seleccionar esta piecita y rellenarla de color blanco para que se pierda, o para que haga dé la impresión de que esté tapando las pinzas del pantalón. Bueno, es bueno hacer todo este tipo de detalles en los moldecitos como por presentación, ¿sí? Yo lo que hago es hacer las copias y empezar a acomodar de tal manera que se me haga una idea de lo que tiene que ver con el mismo lado de la vista, ¿sí? Por ejemplo, esto no se necesitaría este lado, este tampoco de acá. Con F10 puedo modificar ¿sí? No sino darle un puntico aquí, eliminarlo. Bueno, en este momento me estoy centrando más en la parte creativa, ¿no? Pues le creo un puntico aquí donde está esta línea y elimino este punto para que él me quede aquí y no se me dañen las otras, ¿sí? Bueno, aquí creo un puntico, elimino este, y este pues como no lo necesito aquí, lo voy a eliminar, ¿sí? Entonces se me está haciendo, como pueden ver, un diseñito en el formato que yo tengo. Pero bueno, ya cada quien de acuerdo a
de acuerdo al boceto que quiera o las especificaciones que quiera presentar, cada uno lo hace bueno, llamémoslo a su antojo. Bueno, ahora vamos a suponer que ya queremos pasar nuestra parte creativa, vamos a darle guardar a esto, queremos pasar nuestra parte creativa ya a los moldes que tenemos en Audaces o en Optitext. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Entonces, primero hay que tener en cuenta lo que tenemos aquí pendiente. Pero aquí tenemos un bocado y tenemos, o sea, el bocado del delantero. Entonces, eso es lo primero que se crea. Vamos a crear entonces el bocado del delantero. En Audaces sería de la siguiente manera. Antes de empezar, como pueden observar aquí, yo tengo ya la escala de este jean de dama, ¿sí? Y voy a hacerle la vista a este delantero. ¿Qué es lo primero que tengo que tener en cuenta? Bueno, para no enredarme, si yo a esto quisiera hacerle un corte, voy a quitarle la escala un momentico. Voy aquí donde dice curvas y donde dice crear curva. Este es en Audaces, ¿no? Si yo le doy clic acá, yo le puedo decir que del perímetro, aquí con este menú de coordenadas, lo quiero de 11. Entonces él me llega desde este punto para acá, me sube acá. Vuelvo y le doy snap, entonces me agarra este punto y de aquí le voy a decir que me lo deje a 9 centímetros para acá. Bueno, no. Antes de eso, primero necesito colocar 11 centímetros aquí. Después hago un puntico, otro puntico, me vengo acá y ahí sí ya le digo 9, ¿sí? Y le doy finalizar con el clic. A ver, en Audaces, como ya les había mencionado anteriormente, ya les había mencionado la función del snap, ya les había mencionado que el botón derecho del mouse quiere decir cancelar o decir que no, y el botón izquierdo del mouse quiere decir aceptar o confirmar, ¿sí? El snap es la ruedita del medio que hay en el mouse. Bueno, entonces volvemos a hacer el proceso. Le doy snap para que me agarre aquí esta punta y le digo 11 centímetros hacia este lado, o 11.5, bueno, ya depende de cada quien, al gusto de cada persona, ¿sí? Coloco un punto con el clic derecho para darle a aceptar, o un segundo punto y vuelvo a snap aquí y aquí le digo que me lo deje de 9 a partir de este punto para acá. Entonces le doy, así como pueden observar, aquí me forma un signo de interrogación. Yo le voy a dar a aceptar, ¿sí? Y le voy a dar cancelar. Entonces ya ahí me va a formar el bocado. Entonces yo voy donde dice manipulación y aquí donde dice manipular o modificar elemento, le doy un clic y voy a modificar mi curva, porque en este caso quiero hacer un corte, ¿sí? Bueno, yo lo quiero así, ¿sí? Algo que les quiero mostrar. Si yo dejo este molde así como está con esta escala, ¿qué va a pasar? Si yo le digo el patrones y le digo cortar, cuando yo me venga aquí, voy a seleccionar el molde, en este caso sería el delantero. Entonces me dice confirmar el patrón, indica el corte. Entonces el corte lo voy a cortar por esta línea. Entonces ya ahí tengo, entonces aquí me pregunta en la parte de abajo, confirmar elemento e indique dirección que busca. Entonces aquí lo tengo yo de manera automático, ¿sí? Aquí viene un icono que dice mantener distancias. Yo no lo voy a chulear, lo voy a dejar así, tampoco le voy a dar costuras. Si yo a esto le doy a aceptar y lo dejo así, entonces él me dice, bueno, ¿cuál es el contorno o el que va a quedar como base? Entonces en este caso voy a seleccionar el delantero porque esta es la vista. Si yo le doy a aceptar, entonces él me forma esta escala, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Si yo me vengo acá y le digo a esto en escalado que se me acerque todo a un sitio, miren la escala que tenemos aquí. Esto puede ser perjudicial para el cortador. ¿Por qué? Porque como ustedes saben, el cortador y el trazador a veces utilizan una sola escala para todo el molde, o 2 escalas o 3 escalas, dependiendo del diseñador como tal. Yo personalmente utilizo 2 escalas, la 6, la 8 y la 10 de dama,
utilizo un solo molde. La 12, la 14 y 16 utilizo un centímetro más grande el molde. Entonces, esto así como lo tenemos, podemos perjudicar al cortador, ¿sí? Bueno, entonces, para que eso no nos ocurra, ¿qué podemos hacer? Vamos a darle control Z para volver otra vez al inicio. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Aquí en este momento le voy a decir en escalado, le voy a decir que me agrupe este molde teniendo esta punta como base. Entonces, como pueden ver, aquí ya el escalado, lo que hizo fue, ¿qué fue lo que hizo? Correr todas las piecitas y juntarlas en esta puntica de acá, ¿sí? El escalado se conserva, ¿sí? Al darle ahí cortar, cuando ya yo me paro acá y le doy cortar por aquí, manteniendo la distancia, me hizo exactamente la misma. Si yo lo hago así, cortar, pero ya no selecciono esto, mire lo que él me hace acá, ¿sí? Me está haciendo esta escala, pero yo no quiero que me quede escalado. Para que no me quede escalado, entonces ¿qué voy a hacer? Después de que lo haya hecho, entonces me voy a ir donde dice escalado, le doy escalado aquí vía tabla, me paro en este punto de control y le voy a decir 0. Lo mismo hago en este punto de acá, 0. Y lo mismo voy a hacer en este. Entonces este es el delantero, como pueden ver, este ya es el delantero con el bocado y este es la vista, ¿sí? A este le voy a decir que me borre también todo el escalado de este patrón, ¿sí? Para que no se me modifique. Bueno, después de tener eso, ese cortecito, entonces ya yo le puedo decir al programa, esta es la talla 16, entonces le voy a decir que para la talla 6 en escalado, vía escalado, aquí donde dice la talla 12, 14, 16, voy a utilizar la misma. La 10 le voy a quitar exactamente 1 centímetro, ¿sí? En este caso sería menos 1 en la talla de la 10 para abajo, y aquí, pero se lo va a colocar en X, menos 1, aplicar. Entonces, como pueden ver, aquí me quedan dos escalas, las tallas pequeñas y las tallas grandes. Si yo fuera a manejar 3 escalados, entonces ¿qué haría? Haría exactamente lo mismo. Bueno, antes que nada, este escalado también tengo que aplicárselo a este de acá. ¿Cómo lo haría? Le puedo decir copiar escalado, este acá y este acá, para que él me vaya conservando la misma escala, ¿sí? Esa es la manera en que se escala en Audaces para trabajar. Si no quiero tener esta pieza escalada, entonces sencillamente no la escalo, la dejo así. Y esta misma vista sería para todas las tallas. Ahí no hay ningún problema porque todas están exactamente igual, como pueden observar. Bueno, esto lo vamos a cambiar de nombre, esto lo vamos a llamar vista. Vista. Y ese nombre tan grande lo vamos a colocar a 1 centímetro para que nos quede dentro del patrón, cosa que cuando se imprima en el trazado quede exactamente 1 centímetro. Bueno, ¿qué hay que hacer ahora? Vamos a quitar ese escalado un momentico. Bueno, ahí con F6 se esconde o se deja ver el escalado, ¿sí? En este caso pues no necesito ver el escalado. Vamos a crear el falso de este bocado, ¿sí? Bueno, el falso varía dependiendo del diseñador, ¿sí? Y dependiendo de lo que vaya a hacer aquí, si le va a colocar una talega de bolsillo o si solamente es una vista que va sobrepuesta ahí, que no tiene ningún efecto. Hay personas que utilizan 3 centímetros, 4, 5, ¿sí? Yo por lo general utilizo 3.5. Entonces voy a crear aquí donde dice, para crear el falso, me vengo donde dice patrones, vengo acá donde dice costura, aquí le digo crear costura 3.5, no le voy a decir mantener base, ya después les explico para qué es eso, pero bueno, en este caso no lo necesito, le voy a dar un clic derecho y ya le voy a dar cancelar. Entonces ya él me muestra cómo va a quedar mi molde. Entonces él me pregunta así, confirmar que así va a quedar la costura, entonces yo le voy a decir que sí, le voy a decir aceptar, ¿sí? Ahí lo único que hizo fue prolongarme la vista, ¿sí?
no he podido sacar el falso. Después de que yo haya prolongado la vista, entonces me voy aquí donde dice patrones, donde dice crear patrón por intersección, le voy a dar clic y me voy a parar en este espacio. Aquí lo tengo de manera automática, ¿sí? Me busca piquetes y busca y componer contornos. Bueno, ya le explico qué es componer contornos. En este caso necesito es el falso, entonces le voy a dar un clic aquí. Entonces, como pueden observar, él se va a ubicar por la parte, todo lo que está morado es lo que me va a sacar, ¿sí? Entonces yo le voy a decir aceptar, entonces ya le doy cancelar, entonces ya él me saca el falso. Al darle aquí, él me le coloca un nombre por defecto, N16 es el molde número 16 que hay aquí en la pantalla, pero entonces ya yo le voy a cambiar nombre y le voy a colocar falso. Bueno, y el nombre necesito que me quede dentro de este molde, de este patrón. ¿Por qué? Porque cuando yo voy a imprimir en el plotter, si esto me queda por fuera y el cortador corta, esto le va a quedar sin nombre. Entonces es importante, donde dice visualización, configurarle el nombre. En este caso, para que el nombre me quede por dentro, yo lo puedo dejar así, que me quede por dentro, o le puedo dar un ángulo al texto. En este caso le voy a colocar menos 65 y el hilo, si de pronto ustedes desean que el hilo también le quede igual. Bueno, hay que tener en cuenta una cosita. Hay piecitas en el jean que no importa el hilo, es decir, no tienen que ir exactamente así. Hay piezas que sí. Cuando eso es así, entonces nos paramos aquí en propiedades y donde dice rotación, estamos en Audaces, ¿no? Le decimos rotación libre y le damos OK. Entonces aquí ya tenemos tanto el bocado como el falso, ¿sí? Y la vista. Entonces aquí nos vamos, aquí si nos damos cuenta, todas las piezas van cazando automáticamente, ¿sí? No nos estamos enredando para nada. Bueno, vamos a correr esto para acá, ¿sí? Bueno, hay que tener en cuenta que si ustedes van a escalar esto, tienen que aplicar el escalado al falso, a todas las piezas que absolutamente tengan aquí en el sistema tienen que aplicarse. Ya les voy a mostrar cómo se haría, ¿sí? Bueno, aquí con lo que estamos trabajando, como estamos hablando sin escalado, pues no es necesario. Vamos a suponer que le vamos a escalar. Entonces para escalarlo, yo me voy a poner aquí donde dice escalado, escalar vía tabla. Esto es en Audaces, ¿no? Aquí en Y lo voy a bajar menos 1 en la talla 10. Menos 1 y le voy a dar a aplicar. Y aquí mismo en este punto de control ya sería en X. Y le voy a colocar menos 1. Le voy a dar a aplicar para que me aplique este escalado ahí, ¿sí? Este mismo escalado se lo voy a aplicar a esta pieza. ¿Por qué? Porque si no lo hago, cuando vayamos a utilizar la talla 6 con este, ya no va a dar. No nos va a dar la talla 6 con este molde. Entonces ahí puede haber errores. Sea para la talla, si va a utilizar 3 escalados o 4 escalados, bueno, siempre va a aplicar lo mismo. En este caso entonces ya voy a hacer donde dice escalado, aquí dice copiar escalado y me aparece esta pieza, ¿sí? Si lo va a copiar solo de X, si lo va a copiar solo de Y, si lo va a copiar descruzando X o lo va a copiar descruzando Y. O si vamos a copiar el escalado a todos los puntos de control. Para eso tendría que tener los mismos puntos exactos. Yo no le voy a colocar ninguno, porque necesito es que me voy a parar en este puntico y ese puntico le voy a aplicar el escalado aquí y acá. Y lo mismo, ya le doy cancelar, me paro en este otro punto, le doy a aceptar, entonces ya serían los puntos de abajo. Entonces le doy a aceptar aquí y le doy a aceptar acá. Con eso, ¿qué logro? Bueno, hay que tener en cuenta que ese escalado también hay que aplicárselo al delantero, ¿sí? Aquí y acá, para que nos quede exactamente igual, ¿sí? Si va a utilizar otra escala como lo mencioné, entonces también tiene que hacer lo mismo. Con que se lo aplique a la vista, él se lo va a aplicar automáticamente a los otros. Entonces aquí, como pueden observar en manipulación, como pueden observar muchachos, entonces ya yo me voy a parar en este bocado y lo voy a poner aquí, ¿sí? Y como pueden observar, ya me dio también el falso de las tallas pequeñas. Y ya esta pieza donde dice manipulación, donde dice mover elemento, esto vamos en Audaces, ¿no? Entonces me voy a parar de este punto donde dice escoger referencia. Me paro en este punto y este punto lo voy a colocar en este punto del falso. Entonces, como pueden observar, estas tres piezas me están casando exactamente iguales con todas las tallas.
De esa manera trabajamos el escalado. Bueno, ahora hay que tener en cuenta otra cosa, los piquetes, ¿sí? En este caso vamos a darle F6 para borrar todo el escalado. Necesito ponerles piquetes a esta vista, porque es el que le va a decir al cortador por dónde va. Como estas piezas van aquí unidas, pues no es tan necesario, pero hay personas que sí les gusta ponerle el piquete. Entonces vamos a colocarle piquete. Entonces nos vamos aquí en Audaces, donde dice piquetes, seleccionamos el primer icono donde dice insertar piquete. Bueno, entonces me voy aquí. Aquí hay que tener mucho cuidado con Audaces. Les voy a decir por qué. Si yo tengo seleccionado este delantero y me voy a piquete, el programa automáticamente piensa que yo le estoy colocando el piquete es al delantero. ¿Cuál puede ser el error? Vamos a ver. Me voy a poner aquí donde dice bolsillo, pero resulta que el bolsillo no lo veo aquí en pantalla, pero el programa, como pueden observar, lo tiene seleccionado. Si yo me voy acá donde dice piquete y empiezo a tratar de seleccionar esta pieza y a tratar de que me dé, ¿qué pasa? Como yo no estoy viendo esto acá, pero él aquí sí me está mostrando los piquetes, o sea, él me está colocando piquetes aquí donde, mejor dicho, seleccioné la herramienta, pero tenía seleccionado otro molde diferente. Entonces eso se puede prestar para errores, ¿sí? Entonces si yo le doy control Z, como pueden observar, aquí empiezan a desaparecer los piquetes, ¿sí? Voy a darle shift control Z y aquí vuelven a aparecer los piquetes que yo estaba tratando de ponerle a la vista. Entonces tienen que tener mucho cuidado de qué piezas tienen seleccionada, ¿sí? En este caso aquí no tengo seleccionado ningún elemento, ¿sí? Entonces yo me voy donde dice piquetes, voy a insertar piquete y ahorita sí aquí me dice cuál es el patrón. Entonces me voy para acá, selecciono el patrón. Entonces como pueden observar, el patrón me cambia de color automáticamente. En este caso estoy en la vista, ¿sí? Tienen que estar muy pendientes en qué patrón está, porque el programa siempre les muestra. Mire, por ejemplo, en este caso estoy parado en el falso porque el falso ya cambió de color, pero el falso no lleva piquetes, mientras que la vista sí. ¿Cómo le pongo yo piquetes a esta vista? Vea, yo aquí donde está, como pueden observar, estoy con el falso aquí por dentro, ¿sí? Si yo no tuviera este falso por aquí, no tengo un punto de referencia. Entonces, como no tengo un punto de referencia, se me va a complicar un poquitico ponerle el piquete. Pero si yo lo dejo aquí interno, ¿cierto? Dos moldes, uno sobre otro, se me hace muy fácil poner un piquete. Le voy a dar insertar, voy a insertar este piquete, ¿en dónde? En la vista. Como pueden observar, ya aquí la vista me cambió de color. Le voy a dar snap a este delantero, como pueden ver me seleccionó este, y le voy a decir que me le ponga en el perímetro un punto 7, bueno, un centímetro. Ya cada quien ya determina que, bueno, aquí cuando yo coloco snap tienen que estar muy pendientes donde me está seleccionando el snap. Yo necesito que el snap me seleccione aquí en el falso y yo le coloco punto 7, que es lo que estoy acostumbrado a trabajar con los talleres que me confeccionan a mí, ¿sí? Bueno, entonces aquí al quitar el falso, como pueden observar, el piquete me quedó en la vista, aunque utilicé el falso como punto de referencia para colocar el piquete. Bueno, entonces ya tenemos el bocado, y el falso de este bocado. Ahora vamos a hacer esta pieza, que es una pieza sobrepuesta, ¿sí? No lo voy a hacer corte, lo voy a hacer sobrepuesto. Ya el delantero ya lo habíamos hecho aquí con corte, no es sobrepuesto sino un corte. Y como saben, está escalado, ¿sí? Bueno, ahora vamos a hacer ese segundo. Hay varias formas de hacerlo, ¿sí? Este otro molde de acá. Una manera es con curva, me voy a curva y lo dibujo, ¿sí? Por ejemplo, lo puedo hacer aquí, le doy snap para que me agarre el punto, o si no tengo ningún punto creado, pues ya usted dice, bueno, yo lo quiero el otro lo habíamos hecho a 11, yo lo quiero a 8, o lo quiero a 9, o lo quiero a 7, ¿sí? O lo quiero en este caso 8 o 9, bueno, aquí el 9 nos daría, pero entonces yo aquí tengo un punto seleccionado, entonces yo ahí le doy clic y empiezo a crear la otra piecita, ¿sí? Entonces ya me vengo para acá
le doy una proporción, ¿sí? Eso lo puedo hacer yo así, de manera manual, dibujando. Ya cuando tenga una línea aquí hecha, me voy a manipulación y empiezo a manipular esta curva, ¿sí? Entonces, dependiendo de los puntos que yo haya creado, son los puntos que yo voy a mover, ¿sí? Entonces, esta es una manera de hacerla, ¿sí? Que yo empiezo a hacer el dibujito. Otra manera de hacerlo, vamos a suponer, recuerde que aquí tiene menos costura, ¿sí? Entonces supongamos que yo quiero que me quede a 2 centímetros después de este. Entonces podemos coger el falso, este falsito, seleccionar el falso, venirnos a la parte inferior de este molde. Aquí hay una herramienta que se llama zoom de elemento. Le voy a dar clic para que me coloque este falso en toda la mitad. Le voy a dar control C, que significa copiar. Le voy a dar control V, que significa pegar. O sea que aquí ya en este molde hay dos falsos, uno y dos falsitos, ¿sí? Entonces lo que hice fue copiarlo y pegarlo exactamente en la misma parte. ¿Por qué lo seleccioné y le di aquí zoom de un elemento? Porque si no le doy zoom de un elemento y le doy pegar, él me lo coloca en la mitad de la pantalla, en la mitad de mi zona de trabajo. En este caso yo necesito que me quede exactamente en la misma parte. ¿Con qué objetivo? Para decirle, donde dice zoom, donde dice patrones, ese mismo falso le voy a crear una costura de 2 centímetros. Entonces al darle clic aquí, le doy clic. Bueno, aquí hay que tener en cuenta algo con la costura, donde dice mantener base, donde dice posición, seleccionar o todo el patrón. Estas cositas, estas ventanas de guía, de ayuda, ¿sí? Menú de coordenadas, estos menús que aparecen aquí, tienen que leerlos para poder saber qué es lo que están haciendo en la operación. ¿Por qué? Vea, yo voy a colocarle de esta costurita para acá a ese falso, lo voy a dejar de 2 centímetros y medio, ¿sí? Para que aquí en este molde me quede de 2.5 esta piecita, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Si yo no tengo esto seleccionado bien y yo le dije el 2.5 y le doy clic aquí, entonces él me está haciendo esto, me está agregando 2.5 para cada lado del molde. No es lo que quiero. Entonces yo le coloco donde dice posición, le digo seleccionar. ¿Qué es lo que va a seleccionar? Un elemento, ya sea este o este. Como en este caso necesito es este lado, vea que él me cambia de color donde yo estoy ubicado. Entonces yo necesito le voy a dar clic aquí, clic derecho que quiere decir confirmar, le doy clic izquierdo para decir que no voy a utilizar más costuras, y como pueden ver aquí ya se me agrandó el moldecito. Le voy a dar a aceptar. Entonces ya me quedó más grande este molde. Sigue llamándose falso, pero ya le voy a cambiar el nombre. Bueno, ¿qué pasa? Volvemos a la costura. Si cogemos la crear costura, yo le doy clic aquí, entonces ya yo le puedo dar clic acá y le doy cancelar. Entonces mire lo que él me está haciendo, ¿sí? Entonces cuando es seleccionar, quiere decir que yo le puedo colocar costura a cualquier parte del patrón. Por eso es importante saber qué es lo que queremos hacer en nuestro diseño, en nuestro molde, ¿sí? En este caso lo que vamos a hacer es esta pieza sobrepuesta. Ya tenemos este bocado de acá de nuestra ficha de nuestra ficha técnica. Entonces vamos a crear este de aquí abajo, que es un sobrepuesto, y como pueden ver este sobrepuesto tiene unas alforcitas. Bueno, entonces copiamos el falso, ya le cogemos 2.5 en este caso, le voy a dar clic aquí, le voy a dar cancelar y le voy a dar aceptar, ¿sí? Entonces aquí ya tengo este. Hay que tener algo en cuenta. Como pueden observar, esta pieza sobrepuesta no tiene piquetes. Es importante crearle esos piquetes a esta pieza. ¿Por qué? Porque ellas deben coincidir exactamente en la misma parte. Vea que yo aquí me baso con el otro piquete, le doy snap para que me ubique el piquete en ese mismo piquete y le doy a aceptar. Ya le doy cancelar. Ahí ya me quedó con los dos piquetes, ¿sí? Y a esta pieza la voy a llamar sobrevista. S.bis.
Aquí no necesito cambiarlo en mayúscula porque el programa de Audaces automáticamente lo hace, ¿sí? Como pueden observar, aquí ya me colocó S sobre vista. ¿Por qué no coloco toda la pieza? Sobre vista. Porque como le había mencionado anteriormente, si yo a esto le coloco sobre vista, cuando vaya a imprimir, esto puede que me quede por fuera. Entonces es muy grande el nombre, ¿sí? Entonces lo podemos hacer con pequeños, de una manera diminutiva, ¿sí? Para que él nos quede más práctico. Bueno, esta es la sobrevista y aquí nos quedó con los piquetes que deben ir, ¿sí? Bueno, en este caso podemos utilizar, como pueden observar, esta pieza que es la sobrepuesta, una lleva alforza, la interna no lleva esas alforzas. Entonces, ¿qué podemos hacer? Podemos crear esta pieza con un falso y que esta costura quede sobrepisada en esta, o la podemos dejar grande de este mismo tamaño para que este quede como una especie de bolsillito. Entonces, pues si es así, si esta la vamos a dejar como una pieza de bolsillito, como si fuera una relojerita, que quede esto para que la persona pueda meter la manito aquí, entonces necesitaríamos esta, hacer una copia y pegarla, porque una va a ser interna. Entonces aquí le cambiamos el nombre, interna, y la otra va a ser la externa, ¿sí? La externa, y a la externa, como podemos ver aquí, la externa lleva unas alforzas, ¿sí? Entonces nos vamos a patrones. Entonces queremos hacer unas alforzas. ¿Cómo se hacen las alforzas en Audaces? Entonces vamos a hacerle esa alforza a esta externa. Entonces lo único que vamos a hacer es vamos a irnos a recta y desde donde queremos que quede la alforcita es donde la vamos a hacer. Para poder hacerla más o menos que nos quede igual a este dibujito, ¿cierto? Esta ficha técnica. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que tener en cuenta cómo van el resto de las piezas. En este caso, vamos a darle manipulación, vamos a juntar esta punta con esta y esta con esta, ¿sí? Para poder saber a dónde queremos nuestra alforza. Entonces, según el dibujito, aquí tenemos una y tenemos dos, ¿sí? Entonces, hacemos una recta que venga de aquí acá, ¿sí? Entonces ya le decimos patrones. Aquí en la parte, después de haber oprimido patrones, aquí nos aparece este icono que son pliegues. Entonces le damos clic a pliegues y aquí nos dice el tamaño del pliegue, si va a ir a la derecha, si va a ir a la izquierda o si va a ir doble, que en este caso sería como un tabloncito, ¿sí? Algunos lo conocen como tablón. Entonces en este caso, como va a hacer es una alforza, la va a tirar hacia el lado derecho, perdón, hacia el lado izquierdo, hacia el lado derecho, sí. Entonces le voy a dar un clic a la pieza. ¿Cuál es la pieza que lleva pliegue? Esta, que es la externa. Entonces, como pueden observar, me señaló la externa. Entonces me dice, confirme el molde e indique la recta del pliegue, es decir, por dónde va a ir. Aquí, le voy a dar clic. Entonces me dice, ¿hacia qué lado va a ir el pliegue? ¿Hacia allá o hacia acá? ¿Hacia dónde lo voy a abrir? En este caso lo voy a abrir hacia este lado. Bueno, antes de hacerlo tengo que tener en cuenta el ancho del pliegue. ¿Cuántos pliegues? Va a ser un solo pliegue, ¿sí? En este caso, yo aquí puedo crear varios pliegues, digamos que sean 3. Distancia de uno a otro, digamos 2.5 y digamos ancho de 0.2. ¿Qué pasa? Si yo hago esto así, entonces él automáticamente va a marcar 3 plieguecitos de 2.5 de uno a otro, ¿sí? Y hacia el lado que yo obviamente los quiera manejar los pliegues. En este caso no lo voy a hacer así, porque recuerden que el otro pliegue, según el dibujo que tenemos, el otro pliegue no va paralelo a este, sino que viene menos ancho acá y más ancho en la parte de abajo. Es decir, el otro pliegue, aquí donde dice recta, debería ir más o menos así, ¿sí? Más ancho acá que a este lado, pero en este lado todavía no lo vamos a crear, ¿sí? Entonces, ¿qué hay que tener en cuenta? Si este pliegue si esta alforza es a 1/4 o es a 1
a un 16, ¿sí? Todas esas cositas debemos tenerlas en cuenta para saber cómo va a ir nuestro diseño. En este caso, pues yo aquí la tengo como a un cuarto, ¿sí? Como como a un cuarto de pulgada. Entonces, un cuarto, me vengo donde dice patrones, me vengo donde dice pliegues, ¿sí? Un cuarto, entonces lo voy a colocar aquí, es más o menos 0.5, ¿sí? O lo puedo hacer de 1 centímetro, si fuera una alforcita pequeñita, como un pellizquito, lo puedo colocar de 2, bueno, ya el ancho del pliegue, eso lo determino yo. En este caso voy a hacer un solo pliegue y lo voy a hacer de 0.5, más o menos es un cuarto. Entonces aquí le doy clic, entonces él ya me hizo el plieguecito. Este plieguecito, como pueden observar, aquí ya me lo creo con todo y el escaloncito que hace al momento de hacer el corte del pliegue, ¿sí? Vuelvo y lo dejo donde estaba y voy a hacer la otra alforcita. Entonces hago otra recta y me paro como quiero el otro pliegue. En este caso sería de esta manera y hago exactamente lo mismo. Selecciono la línea y ahí me quedaron los dos plieguecitos, ¿sí? Al momento de confección, bueno, este nombre también tenemos que acomodarlo. Visualización el nombre, porque necesitamos que nos quede dentro del molde, dentro del patrón, ¿sí? Para que nos quede así. Bueno, ¿qué quiere decir estos piquetes? Estos piquetes se unen y al unirse, los dos piqueticos forman el pliegue, ¿sí? Entonces, ya aquí tenemos nuestro molde y como pueden observar ya quedó escalado. Bueno, aquí hay que tener en cuenta algo. Vea estos piquetes están mal marcados, los del pliegue, por ende hay que borrarlos. Donde dice piquetes, vamos a darle borrar piquetes, este con este con este, vamos a borrar estos piquetes y vamos a volvérselos a crear. Nos venimos acá, le decimos snap, donde van a ir los piquetes, para que él nos los ubique exactamente donde debe ir. Ahí sí, ya nos quedaron bien ubicados todos los piquetes, ¿sí? Bueno, vamos a suponer que no queremos que esto nos quede como si fuera una relojerita. Si no queremos que quede como una relojera, entonces lo que podemos hacer es quitarle, digamos, para ahorrar promedio, podemos quitarle, dejar esto como un falsito. El interno, bueno, igual el interno viene siendo un falso, entonces va a quedar libre, ¿sí? Pero el externo no puede ir libre, ese sí debe ir con el hilo de la tela. Tienen que tener eso en cuenta, ¿sí? Y si no quieren si este no lo van a colocar es fijado en la vista, entonces no necesita esta pieza tan grande, lo que hace que el promedio disminuya, ¿sí? Esta piecita al ser más pequeña, digamos, quitémosle menos 2.5, entonces esta piecita quedaría como un falsito más pequeño, entonces ocuparía menos espacio. Pero esto se haría solamente si esto va pegado a la vista, no puede quedar en el aire, o sea, no puede quedar como si fuera una relojerita. Para que quede como una relojerita tiene que quedar del mismo tamaño, para que esto no se salga hacia afuera después de que se haga después de que se pegue, ¿sí? Bueno, así ya lo tenemos en Audaces. Y aquí en Audaces también habíamos dicho que le íbamos a hacer un cortecito al bolsillo. Entonces, para hacer este mismo cortecito es exactamente lo mismo. Ya tenemos la parte de la vista, ¿sí? Según este diseño nos lleva aquí ya, entonces ya en el molde básico esto va sobrando, ¿sí? Hay que tener en cuenta que a estos hay que colocarle una referencia, ¿sí? Hay que colocarle una referencia, vamos a colocarlo en mayúscula referencia, vamos a colocarle 01, que es la primera que estamos haciendo, ¿sí?
Entonces aquí después de que ya tenemos esto, vamos a decirle archivo, guardar como. Yo lo voy a guardar aquí en escritorio. Vamos a colocarle referencia 01 o diseño 01, ¿sí? Entonces ya este me va a salir como diseño 01. Hay que tener en cuenta otras cositas. Yo estas piezas las estoy trabajando, no las estoy trabajando un par, porque yo el jean acostumbro a trabajarlo encarado, ¿sí? Es decir, que cuando se está extendiendo se va a tirar una tela al derecho y una tela al revés. Es decir, extiende una tela que abre y una tela que cierra, ¿sí? Bueno, hay varios términos que las personas utilizan, pero bueno, en este caso para que lo entiendan es una tela al derecho y una tela al revés al momento de extender, ¿sí? Para que los trazos no me queden tan largos, claro que dependiendo también de la cantidad de prendas que vayan a cortar, ¿sí? Bueno, aquí le voy a dar OK. Ya tenemos el delantero, tenemos vista, el falso, sobre vista interna, sobre vista externa, que es la que lleva las alforcitas. Quise hacerle las alforcitas para que vayan viendo todo lo que puede hacer el programa, ¿cierto? Y de esa vista van saliendo todas las piezas, ¿sí? Bueno, ¿qué más tenemos? Bueno, otra cosita, hay que hacerle a la vista el piquete de la pieza interna. ¿Cómo lo hacemos? Vamos a irnos a manipulación, nos metemos aquí y hacemos que esta se pegue acá y le vamos a colocar un piquetico a la vista de esta piecita, punto 7, que es, como ya les había mencionado, lo que utilizan los confeccionistas con los que yo trabajo, ¿sí? Este no es necesario, solamente va a ir el de aquí, el donde va el falsito más o menos, para que la persona se vaya haciendo una idea de cómo va. Bueno, ahora vamos a hacer el bolsillo. Bueno, aquí el bolsillo vamos a crearle una recta porque este doblez de ese bolsillo está muy pequeño. Entonces voy a mencionarles cómo se hace esta recta, este doblez. Entonces voy a cortar esta piecita aquí para que me quede. Voy a eliminar esta parte, ¿sí? Hay bolsillos que se pueden hacer con un falso, lo que indica que si se va a hacer con un falso, entonces toca colocarle 1 centímetro más, que es lo que coge de costura, pero entonces en forma de doblez. Entonces donde dice patrones, donde dice crear doblez, digamos el ancho del doblez va a ser de 1 centímetro aquí, y digamos que yo quiero que el falsito me quede de 3 centímetros, colocamos de 3.5, 3.5 y aquí exactamente lo mismo, 3.5. Donde dice patrones, donde dice crear patrón por intersección, le doy un clic y este ya sería mi falsito del bolsillo, ¿sí? Bueno, algunas personas lo hacen así, y este pues se puede trazar de cualquier manera, o hay personas que dicen no, yo quiero que el bolsillo me quede directamente con el doblez, entonces ya le colocamos el doblez de 3.5, un doblez, perdón, aquí el ancho es de 3.5, donde dice ancho, número de doblas y ancho, aquí 3.5, y aquí le pueden crear un piquete para que sepan por dónde va a doblar el bolsillo. Bueno, entonces ahorita, según el boceto que tenemos, la referencia 01 dice que tiene un corte. Lo podemos hacer, como les digo, lo podemos hacer como corte o como pieza sobrepuesta. ¿Qué tienen que tener en cuenta? Si es una pieza sobrepuesta, pues vamos a irnos donde dice rectas, le damos clic con el diseño que queramos hacerlo, ¿sí? Entonces, si es una pieza sobrepuesta, entonces no es sino crear el dibujito por donde va a ir y decirle crear patrón por intersección. Le damos clic a la pieza que queremos sobrepuesta y ya aquí nos salió esta piecita, ¿sí? Como es una pieza sobrepuesta, si queremos, lo que podemos hacer es darle una costura de 1 centímetro para que el doble por ahí y le hagan un pespunte, ¿sí? O le podemos crear un falsito.
podemos hacerle control copiar. ¿Cómo le creamos un falsito a esta piecita sobrepuesta? La seleccionamos, le decimos zoom del elemento o zoom del mandón, del patrón, le damos control copiar, le damos control pegar, ya que hay dos de la misma, ¿sí? Y si quiero que el falsito quede, pues le digo crear costura, patrones, crear costura, menos 3.5, que sería el falsito que quiero para este molde. ¡Pum! Entonces ya me quedó ese especiecito aquí. Tengan en cuenta que aquí lo que hice fue quitarle 3 centímetros y medio a uno de los moldes que copié. ¿Para qué? Para que me dé esta formita. Ya ahí vuelvo y le doy crear patrón por intersección, interceda, y aquí ya me quedó el falsito. Esta piecita hay que eliminarla para que no quede en el molde, ¿sí? Entonces esto lo llamamos bolsillo sobrepuesto. Bolsillo sobrepuesto. Bolsillo sobrepuesto. Y este sería el falso del bolsillo sobrepuesto, ¿sí? De esta manera se haría el molde como tal. Ahora, aquí ya no es sino crearle el piquete donde va a ir sobrepuesto este moldecito. Mire que aquí me tiene seleccionado el falso. Le voy a dar cancelar porque aquí me creó un piquete. Le voy a dar control Z y voy a seleccionar el piquete. Me vengo acá donde dice molde, donde dice bolsillo, le doy el piquete ahí y el piquete acá, ¿sí? Ahí ya me quedó la pieza sobrepuesta. Y aquí por aquí donde va a doblar este bolsillito, ¿sí? Sea que lo haga con doblez o sea que lo haga con un falsito sobrepuesto. Bueno, los pros y los contra. Los a favor es que sale muy rápido y el taller no se enreda tanto, ¿sí? El contra es que el promedio se incrementa, ¿sí? ¿Por qué se incrementa? Porque necesitamos trazar un bolsillo completo más las piezas sobrepuestas, ¿sí? En este caso, si no queremos que eso nos pase o queremos, digamos, cortar el molde, entonces ¿qué vamos a hacer? Vamos a darle control Z, vamos a eliminar a esto, vamos a decir no queremos la pieza sobrepuesta, sino que queremos que la pieza queremos cortar la pieza. Entonces nos vamos, después de haber hecho el dibujito como lo queremos, nos vamos donde dice cortar, ¿sí? Nos paramos en el molde, que en este caso sería el bolsillo, y lo vamos a cortar por esta línea, ¿sí? Entonces, ¿qué parte va a ser el bolsillo como tal? Entonces yo le voy a decir que la parte esta de acá es el bolsillo y esta es la pieza que va a ir para corte, ¿sí? Entonces, al tener esto así, ¿qué es lo único que podemos hacer? Hay que tener en cuenta cuál de los dos lados está sobreponiendo, ¿sí? No es lo mismo este así como está. Vamos a suponer que lo voy a poner al contrario. O sea, según este dibujito, la parte de abajo, esta parte de abajo está sobreponiendo al de arriba. Entonces, lo que indica que a mí me toca hacer el falsito en este. En este caso no sería menos 3, sino 3.5, exacto. Acá y acá. Y aquí mismo de una vez me está creando el falsito, ¿sí? ¿Sí pueden observar? Porque aquí va a ir no es lo mismo hacerlo de esta manera, pero es importante estar pendiente de esto, que si fuera el contrario. Como al contrario, si esta línea fuera la que estuviera sobreponiendo, si esta línea fuera la que estuviera sobreponiendo, digámoslo así, ¿sí? Entonces aquí podemos darnos cuenta que el que está sobreponiendo es, vamos a eliminar este aquí un momentico, el que está sobreponiendo es el de arriba, o sea que el falso haría que crearlo en la parte superior, ¿sí? Bueno, en este caso lo habíamos dejado así, la parte de abajo es la que está sobreponiendo, entonces todas esas cositas deben tenerlas en cuenta, ¿sí? Bueno, entonces aquí ya tenemos el falso, tenemos el corte de este bolsillo y el corte de este va a sobreponer este. Hay que tener en cuenta otra cosita, ¿sí?
que aquí lleva otro cortecito. Entonces, después de haber hecho este corte, tenemos que hacer este mismo corte de este lado, ¿sí? Entonces, vamos a hacer el dibujito con rectas. Según lo que vemos acá, va un pelito más arriba de esta y un pelito más arriba de esta, lo que indica que viene un pelito más arriba de esta, sería más o menos 2 centímetros para acá, pongámosle 2,5, 2,5, un pelito más arriba de acá, y vendría más o menos, según el dibujito, vendría más o menos un poquitico por debajo de este, a digamos a 2 centímetros acá. Ya le decimos a esta línea que se prolongue hasta acá. ¿Para qué? Para hacer este mismo corte. Y vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos a cortar patrones. Vamos a cortar este moldecito acá. Entonces tenemos y hacemos exactamente lo mismo. Como puede observar aquí en el dibujito, este está sobreponiendo este de acá también. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a sobreponerlo. Entonces le colocamos este 3,5. Bueno, aquí hay un detalle. Bueno, le voy a dar a aceptar ahí, porque este bolsillo no puede quedar de esta manera. Entonces vamos a crearle a este molde, vamos a crearle un punto que nos divida este con este, colocar puntos sin dividir ninguna recta, y a ese puntico le vamos a colocar un punto de control aquí, o podemos hacer una recta de aquí a aquí, y cortar esta pieza. Bueno, antes de hacer eso, recuerde que tenemos que sacar este falsito también de acá, ¿sí? Este falsito, y esta pieza la vamos a cortar por acá, porque esto aquí está sobrando, ¿sí? Entonces aquí ya tenemos la pieza, tenemos el falsito de esta, tenemos el falsito de esta y la pieza de esta, ¿sí? Ahí ya tenemos nuestro molde cortado. Hay que ponerle son los nombres, ¿sí? Entonces este coloquémosle corte 1, corte del bolsillo, corte bolsillo 1, y a este le nombramos falso del corte del bolsillo 1. Recuerden los nombres deben quedar, los nombres deben quedar dentro del patrón. Y este le vamos a colocar corte 2, corte del bolsillo 2, y este le vamos a colocar falso corte del bolsillo 2. ¿Sí? Bueno, y aquí ya tenemos nuestro, bueno, aquí también tenemos que tener en cuenta hacerle los piquetes. Vamos a hacerle los piquetes a este bolsillo. ¿Cómo lo hacemos? Hacemos manipulación, colocamos este falso aquí y colocamos este falso acá, y le hacemos un piquete al bolsillo aquí. Hemos dicho que sería 1 centímetro, y lo mismo acá, 1 centímetro acá. Entonces ahí ya nos quedó nuestro falso de bolsillo 1, nuestro falso bolsillo 2 y el bolsillo como tal. Ahí le damos guardar a esta referencia, y ahí ya tenemos, y aquí ya tenemos nuestro diseño, que es este que tenemos aquí, ¿sí? Es esta referencia 01, es la misma referencia 01. Bueno, este ha sido el molde que hemos sacado, o la forma en que hemos hecho de la parte creativa al molde en Audaces. Entonces el próximo tutorial que voy a hacer lo voy a hacer en Octitest, porque como pueden ver
quitó algo de tiempo, ¿sí? Entonces el próximo tutorial lo vamos a hacer, ese mismo diseño 01 lo vamos a hacer en Octitext, ¿les parece?